Hola, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio en el que nos piden crear tablas de frecuencias, curvas de frecuencias acumuladas, entre otras cosas. Entonces, para comenzar vamos a leer el ejercicio. Dice, en un grupo de 36 adultos mayores que gustan de la lectura, se hizo la consulta acerca de cuántas horas dedican semanalmente a leer. Las respuestas obtenidas se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos una tabla en la que están todas las respuestas a la pregunta de cuántas horas dedican semanalmente a leer. La primera parte del ejercicio pide completar la siguiente tabla de frecuencias. Como podemos ver, la tabla está compuesta por varias columnas. La primera es la cantidad de horas que dedican semanalmente a leer, llamamos X sub I. La segunda es la frecuencia, F sub I. La frecuencia es la cantidad de veces que aparecen datos por cada clase. Límite superior, que nos va a servir para después hacer la curva de frecuencias. Frecuencia acumulada, también para la curva de frecuencias, y el X sub I por F sub I, que nos va a servir luego para calcular el promedio. Entonces, para comenzar vamos a hacer una columna nueva en la que vamos a escribir el punto medio de cada clase. Como podemos ver, aquí tenemos la cantidad de horas que dedican semanalmente a leer. Sin embargo, necesitamos dar un punto, un valor exacto. Si yo digo de 2 a 6, ahí hay muchos valores y no me permiten clasificar la clase adecuadamente. Entonces calculamos el punto medio, que nos da como una perspectiva general de lo que pasa en esa clase. Entonces, entre 2 y 6 el punto medio sería 4. Para obtener ese punto medio lo que hacemos es sumar los extremos y dividirlo entre 2, es decir, 2 más 6 dividido entre 2, que en este caso sería 4. Hacemos lo mismo con cada una de las siguientes clases. Y listo. Entonces, ya que tenemos los puntos medios de cada clase, vamos a ir a ver cuáles son las frecuencias, es decir, cuántos datos hay en esta clase, es decir, cuántos datos son mayores o iguales que 2 y estrictamente menores que 6. Estrictamente porque el paréntesis está abierto, o sea, si encontramos un 6 no puede pertenecer a esta clase. Vamos a comenzar. Entonces tenemos un dato, 2, tenemos 3 datos, 4 y 5. 5 datos que están entre 2 y 6. Ahora, vamos con los que están entre 6 y 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos. Vamos a contarlos de nuevo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos. Vamos con los que están entre 10 y 14. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Ahora vamos con los que están entre 14 y 18. Hay 1, es 14,6, 2, el 15,2, 3, el 17,5, 4, 4 datos. Ahora, entre 18 y 22 podemos ver que hay 1, 2, 3 datos. Vamos a realizar la suma de todas las frecuencias, es decir, sumar 5 más 17 más 7 más 14 más 3, para obtener un total de 36. Ese total siempre debe coincidir con la cantidad de datos que teníamos en un inicio, ¿verdad? Si hay menos es porque se nos quedó alguno perdido. Entonces hay que tener cuidado con eso. El límite superior va a estar, en este caso, como notan que las clases están conectadas, es decir, una termina en 6, la otra comienza en 6. Una termina en 10, la otra comienza en 10. Es decir, donde comienza una, empieza la otra. Entonces, el límite superior sería el valor más alto de cada clase. Eso sería 6, 10, 14, 18 y 22.
Ahora procedemos a calcular las frecuencias acumuladas. Siempre comenzamos, me voy a basar en la parte de las frecuencias. Comenzamos con 5, porque es la misma que está acá. Para obtener la siguiente, lo que hacemos es sumar el 17 más el anterior, que es 5. En la siguiente voy a sumar el 7 con todos los anteriores, es decir, 7 más 22 que ya llevaba serían 29. Luego 4 más 29 que ya llevaba serían 33. Y 3 más 33 que ya llevaba serían 36. Este 36 de frecuencia acumulada debe coincidir con el total. El último valor de frecuencias acumuladas siempre coincide con el total. Procedemos a calcular el XY por el FI. El XY vamos a tomar los puntos medios, que son los que representan a cada clase. 4 por 5 da 20, 8 por 17, 12 por 7, 16 por 4 y 20 por 3. Entonces tenemos que la suma de todos estos da como resultado 364. Esa sería la parte A de este ejercicio. La parte B dice: determine el promedio de horas que dedican a leer las personas consultadas. Recordemos la fórmula del promedio. En el cuadernillo de fórmulas del Bachillerato Internacional dice que el promedio es la suma de todos los FI por XI dividido entre N, donde N es la suma de todos los FI, es decir, la suma de todas las frecuencias. En este caso, la suma de todos los FI por XI ya la calculamos, es 364. Y el N, que es el número total de datos, es decir, la suma de todos los FI y todas las frecuencias, la tenemos también, que es 36. Procedemos a aplicar la fórmula y dice que X sería igual a la suma de todos los XI por FI, que es 364, sobre el total de datos, que es 36. Eso da como resultado 10,11. Por lo tanto, puedo decir que el promedio es 10,11. Ahora, la parte C dice: escriba cuál es la clase modal, es decir, la clase en la que más datos hay. Podemos notar que la clase en la que más datos hay es la clase en la que hay 17 datos. Esa clase sería de 6 a 10. Por lo tanto, la clase modal sería de 6 a 10. La parte D, la parte de dibujar, dice: realice con precisión un histograma y una curva de frecuencias acumuladas que resuma los datos de la consulta realizada. Entonces, procedemos a realizar primero el histograma. Lo primero que hacemos es nombrar los ejes. Tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, en el eje vertical vamos a escribir la cantidad de personas. En el eje vertical siempre van las frecuencias, entonces por eso ponemos ahí la cantidad de personas. Ahora, la escala que vamos a utilizar depende de los valores que tengamos. En este caso decidimos hacerla de 1 en 1, o sea que cada cuadrito valga 1. Eso en el eje vertical. En el eje horizontal vamos a escribir las horas por semana, las horas de lectura por semana. En este caso dijimos que cada cuadrito sea 2 unidades, así sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. O sea, cada cuadrito son 2 unidades. En este caso vamos a ocupar solo 2 columnas de la tabla que hicimos anteriormente, la de las horas y la de la frecuencia. Vamos a comenzar con 2 a 6. Podemos ver en la tabla que de 2 a 6 hay 5 personas. Hay 5 personas que leen entre 2 y 6 horas. Por eso de 2 a 6 llegamos hasta 5. Luego vamos a ir con la de 6 a 10. De 6 a 10 dice que son 17 personas. Por eso los llevamos hasta 17. Sigue la clase de 10 a 14. Vamos con esa. De 10 a 14 dice que son 7 personas. Entonces lo llevamos hasta 7. Luego seguimos con la de 14 a 18. 14 a 18 dice acá que son 4 personas. Entonces lo llevamos hasta 4. Luego sigue la clase de 18 a 22, que dice en este caso que son 3 personas. Entonces de 18 a 22 serían 3 personas. Y esta sería la gráfica del histograma. Ahora vamos a continuar con la curva de frecuencias acumuladas. Lo mismo, marcamos los ejes, el vertical y horizontal. En el vertical van a estar las frecuencias acumuladas. Bueno, antes de eso, recordemos que para
la curva de frecuencias, vamos a utilizar el límite superior. El límite superior va a ser el valor que vamos a poner acá. Y vamos a utilizar las frecuencias acumuladas, que serían los que vamos a poner acá. Ahora sí, procedemos a rotularlo. Frecuencias acumuladas en el vertical, horas de lectura por semana en el horizontal. En este caso la escala que utilicé fue de que un cuadrito fuera 2 unidades. Así los primeros 5 serían 10, 20, 30, 40. Eso porque si notan el máximo de frecuencia acumulada sería 36. Entonces si utilizo con este dibujo que tengo un cuadrito igual a una unidad, no me alcanzaría. Ahora vamos con el horizontal, que aquí le dije que un cuadrito fuera 2 unidades también. Entonces, vamos a ubicar el primer punto, que sería cuando el límite superior es 6, la frecuencia acumulada es 5. Por eso el 6 lo relacioné con el 5 en frecuencias acumuladas. Ve que está en la pura mitad entre 0 y 10. Luego sigue el de 10 y 22. Es decir, cuando el límite superior es 10, la frecuencia acumulada es 22. 10 con el 22 de frecuencias acumuladas. Vamos con el 14 y 29. ¿Verdad? Están como cada cuadrito son 2 unidades, entonces están en medio. Luego seguimos con el de 18 y 33. Y por último con el 22 y 36. Es decir, cuando hay 22 horas, serían 36 la frecuencia acumulada. Aquí se me borra un poquito, pero ya sabemos que las horas de lectura por semana serían la columna horizontal, el eje horizontal. Ahora, una vez que tenemos listo los puntos, lo que hacemos es trazar una curva suave entre cada punto, partiendo desde 0. Entonces digo, de 0 al primer punto, luego del primer punto al segundo punto, con una pequeña curva, luego del segundo al tercer punto, y luego del tercer al cuarto punto. Ven que siempre hay una pequeña curvita, una curva suave, no vamos a hacerlo recto. Y por último, del penúltimo punto al último punto. Entonces, esa sería la curva de frecuencias acumuladas. Bueno, espero que haya sido de provecho este ejemplo y les dejo una frase que dice: un hoy vale por 2 mañanas. Esta frase es de Benjamin Franklin.